Hola, ¿cómo están todos, todas? Bendito día. Estamos ahora desde acá del Pacífico mexicano, con el fresquito aquí enfrentándonos al huracán Enrique. Y pues bueno, el día de hoy terminando con dándole cierre al webinar que hemos planeado para este mes de junio, que dedicamos al Día Mundial del Medio Ambiente, todas estas charlas que unimos en el mes. El día de hoy vamos a darle cierre con la participación de Berta Maribel Pech Polanco, que es una amiga muy guerrera, muy aguerrida de la península de Yucatán. Ella es maestra en pedagogía de origen maya, tiene una mención en educación y diversidad cultural por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa el doctorado interinstitucional en educación en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Forma parte también de la red de colaboradores de la Cátedra UNESCO y bueno, tiene una iniciativa para la erradicación del racismo en la educación superior. Es docente de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31, en Mérida, Yucatán. Y particularmente ahora ella colabora con un colectivo que se llama Lémbalo. Y bueno, ella nos va a platicar de todo esto que hace, el trabajo que hace en las comunidades de su península, trabajando no solamente en muchos aspectos este tema de arraigo, de identidad, del trabajo comunitario, de cómo es tan importante estas acciones en comunidad. Y bueno, eso es lo que el día de hoy nos va a conversar, cómo se llega a tener esta transformación desde este trabajo comunitario, y que de todo esto vamos a aprender nosotros mucho el día de hoy. El tema ambiental, claro que tiene que ver. Cuando iniciaba yo esta conversación con Berta, decía, es que no me enfoco directamente al tema ambiental. Le dije, claro que lo haces. Estás en el territorio, estás con las comunidades, que es parte de esta sociedad en la que estamos nosotros. Estás rescatando la sabiduría de estos pueblos, estás rescatando la lengua. Claro que eres parte del medio ambiente, y es una de las acciones muy importantes que nosotros queremos resaltar el día de hoy. Este trabajo que Berta hace desde su perfil educativo, pero también desde ella misma, haciendo todo lo posible porque estas lenguas y estas comunidades cada vez estén más fortalecidas. Entonces, bienvenida, Berta, nos da mucho orgullo saber que estás compartiendo con nosotros el día de hoy, y pues bueno, estamos listos para escucharte, saber cómo ha sido todo este proceso, y aún más, ¿qué más tenemos que hacer? Desde todas nuestras trincheras, desde todas nuestras sillas, mesas, campo, y que de todo esto vamos a aprender siempre, continuamente estamos aprendiendo, y obviamente el día de hoy vamos a aprender juntos de ti y de todos nosotros, y la interacción que tengamos con nuestro público. Entonces, bueno, decirles que a las personas que nos están viendo en transmisión en vivo nos puedan dejar sus mensajes y comentarios y preguntas para Berta, para cuando abramos el espacio de preguntas, y a las personas que tenemos en la plataforma de Zoom también decirles que vayan ahí anotando o levantando su manita para que podamos tener ahí este diálogo al final. Entonces, bienvenida, Berta, y aquí estamos, listos para escuchar. Pues buen día a todas, a todos, a todes quienes nos escuchan, quienes nos están viendo por estos medios, por estas redes, por Facebook, quienes están aquí en Zoom. Muchas gracias también a Ecologízate por la invitación, para compartir en este espacio algo de lo que he venido trabajando, y de alguna manera también como compartir este proceso que vamos construyendo en este caminar compartido. Voy a compartir mi pantalla, preparé aquí algunas anotaciones y me parece que también me va a ayudar un poco en este orden. Vamos entonces a platicar un poco sobre lo que he venido realizando, y a la charla la titulé así como Formación Comunitaria como Generadora de Participación Social, que justamente lo que va surgiendo a partir de este proceso es esta reflexión de cuáles son estas necesidades sociales
que se derivan o que a partir de este impacto también del modelo económico se van multiplicando y de alguna manera van afectando a los grupos, a las comunidades, a las personas. Entonces, en esta búsqueda de analizar esta realidad y también de buscar como soluciones conjuntas, es como va surgiendo como la idea y este proceso de formación comunitaria para la transformación. Entonces, cuando surge esta interrogante, surge esta dimensión importante que puede también darle respuesta a estas necesidades y a cómo responder a todo esto que se va dando, derivado de un modelo económico que es totalmente, que reproduce una desigualdad y que también va impactando a las diferentes poblaciones y que genera también como la violencia estructural de diferentes tipos en las comunidades. O sea, estamos hablando de violencia económica, estamos hablando también de violencias de género, estamos hablando también de violencias emocionales. Entonces, estamos considerando como todo este impacto que se va dando a partir de este modelo económico que perpetúa como esta desigualdad. Y en este sentido surge cómo responder a ello, surge como la dimensión comunitaria o pensamos un proceso de intervención desde la comunidad, en donde la comunidad tenga como este papel relevante a las soluciones de dichas necesidades y que hay este proceso como compartido de diálogo en donde se puedan ir generando estas alternativas. A través de ellas, la idea, a través de este proceso, es que justamente se involucren estas dimensiones individuales, porque sí, bien es cierto que también el modelo económico ha enraizado también este proceso de individualidad en muchas ocasiones en las comunidades, y hablando de algo muy cercano que fue en los procesos electorales, vemos también cómo de repente la misma comunidad se va también fracturando, se va dividiendo, van surgiendo como estos intereses y de alguna manera se va perdiendo un poco también el objetivo. Entonces, en este sentido, cuando pensamos en la dimensión comunitaria, consideramos también es eso que va surgiendo porque llegan diferentes programas, diferentes proyectos que muchas veces también va segregando, va dividiendo, va haciendo que se vayan formando como diferentes grupos de interés, pero que de repente dejamos de mirar como todo este impacto que al final se está dando y que afecta y que de alguna manera nos vemos impactados todos y todas. Entonces aquí pensando en la dimensión comunitaria, estamos pensando en dimensiones individuales, pero también en estas otras dimensiones grupales, en esta otra posibilidad de participación y de trabajo conjunto, más allá de lo que viene siendo nuestros intereses individuales, sino pensar en lo que podemos hacer para construir este tejido social o esta cooperación basada en el respeto, basada también en una educación que nos permita mirar realmente más allá de lo que pueda ser algo que está simplemente resolviendo la necesidad del momento, que muchas veces es lo que ha pasado, que muchas personas se centran únicamente en resolver la necesidad del momento y no se piensa más allá de qué puede pasar y cómo podemos buscar una solución, una alternativa que sea un poquito más a largo plazo. O sea, si quizás no sea totalmente permanente, pero cómo puede ser más a largo plazo y no sea solamente algo del momento. En este momento, entonces, hay grandes cambios políticos, sociales, culturales que se van dando, en donde el individualismo pues es uno de los valores sociales que de alguna manera va generando, va fracturando en la comunidad, se va adoptando, y de alguna manera la solidaridad ha quedado como relegada a un segundo plano de la vida cotidiana por el mismo impacto también del sistema económico y de este modelo económico. Entonces el aspecto comunitario ha perdido el protagonismo, pues no se le considera como tan útil y necesario para el desarrollo social y personal del individuo, de las personas. Entonces, lo que se pretende es justamente darle este valor, o sea, nuevamente que se pueda mirar en algunos espacios donde de alguna forma se ha ido debilitando el protagonismo como comunitario y se ha centrado mucho en procesos, cuando hablamos de procesos políticos, por ejemplo, en únicamente salir a votar, votar y ya no darle seguimiento a qué está pasando con esos compromisos, por ejemplo, que se hacen en campaña, en todos los ejes, o sea, en el eje educativo, en el eje social, económico, en el eje de, también pensando en estas cuestiones de vida y de seguridad para las comunidades, para las mujeres, para las niñas, para los niños.
De lo que buscamos aquí es que justamente el aspecto comunitario tenga esa fuerza y pueda acompañar también esos procesos, porque parece ser que también hasta en eso se ha debilitado, en el sentido que parece que es únicamente nuestro compromiso de ciudadanía, ciudadanos como ciudadanas, es salir a votar, el derecho al voto logrado, o sea, votas y al parecer dejas todo en manos de un grupo de personas que ganó una elección y simplemente no hacemos por darle seguimiento y por asegurarnos que realmente eso por lo que votamos o por lo que decidimos confiar en cierta persona o se está llevando a cabo. Y si no, pues igual, si yo de alguna manera tampoco estaba yo como tanto en esa propuesta, pues sí darle seguimiento y estar como al pendiente porque es parte también de mis procesos, de mis obligaciones también como una persona que habita su espacio, su territorio, ¿no? Entonces me parece que eso es justamente como los dos elementos que vienen a darle fuerza a este proceso, ¿no? Y las posibilidades de mejora a los problemas o estas oportunidades de transformación es una forma o es una alternativa también de desarrollar estas acciones a través de la comunidad o los grupos del entorno, pensando de que la comunidad, o sea, están las personas que viven en los territorios, en estos espacios comunitarios, pero también cercano tienen a instituciones, tienen a colectivas, tienen a gente de organización de la sociedad civil, que de alguna manera también son estos grupos del entorno que pueden articular esfuerzos para poder fomentar esta participación, para impulsar esta participación o para hacer más sólido este trabajo también, que permita justamente este sentido cooperativo. Tampoco se trata de pensar únicamente desde lo que es el interior, o sea, de la comunidad, sino también ver de qué manera podemos ir articulando esfuerzos para lograr también que esto se vaya dando, que estas posibilidades de mejora realmente se realicen. Entonces, permite aquí evitar estas múltiples formas de violencia, como les había comentado, y los elementos quizás que me parecen claves en este proceso y que nos posibilitan esta mejora desde esta dimensión comunitaria, pues está como la energía de las personas, de hombres, mujeres, niñas y niños, que, que se transformen, que van a transformar, o que la idea es que esta energía transforme lo que se necesita para una vida digna y una vida en armonía con todo lo que está ya en la comunidad, con los espacios, cuidando todo lo que en sí está formando parte y dándole sentido a la vida. Entonces, también la participación activa como esta estrategia de desarrollar estos cambios dirigidos a la mejora de la comunidad, es que es muy importante pensar en que tienen que ser también actores, que tienen que ser protagonistas de este proceso y que de alguna manera son quienes tienen que decidir, o sea, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, la forma de organización siempre va a ser como clave, la forma de organización de la comunidad. El trabajo mutuo y conjunto para la superación de estos problemas e ir avanzando en este bienestar social. Entonces, como son estos tres elementos claves para pensar o que nos ha servido para pensar esta solución de problemas desde la comunidad. Y en ese sentido, en uno de los procesos que acompañé en 2019, surge un documentito que justamente plantea este proceso organizativo con mujeres, que le llamamos en maya, ocho tuculo, utialu betal, much meya, utialu hoxal tanilka. O sea, es como este trabajo compartido conjunto para sacar adelante o para sacar adelante a la comunidad o al pueblo. Y en ese sentido, estos ocho pensamientos son como ideas, no es como en ningún momento pretende ser como una guía tal cual, un manual o que siguiendo el manual vas a llegar a eso, pero que en ese proceso que me correspondió acompañar resulta como interesante considerarlo en el sentido de este trabajo que puede ser conjunto y que en el caso del trabajo con mujeres en una comunidad resulta como importante también tomar en cuenta desde las propias percepciones, ideas y formas de organización que tienen ellas. Es lo que quiero compartir un poco como ejemplo de este proceso o de estas posibilidades de mejora, pensando también en que previo a eso, para llegar a eso, pues se dio todo un proceso también compartido de formación comunitaria, en donde lo clave fue las experiencias también de quienes estaban participando en este proceso. Vamos a platicar un poco de estos elementos, de este proceso que se llevó a cabo y que hicimos como este registro y de alguna manera decidimos hacer como la sistematización y en mi caso pues la traducción de estos elementos y de estos pasos
que ellas consideraron importantes para que se diera esta mejora en sus comunidades. Entonces aquí está el documentito, hice la traducción de los 8 pasos para sacar o para adelante a la comunidad o para mejorarla. Y también dentro de este proceso tenemos como el material, que la idea era tener como este libro para colorear, en donde se pudiera trabajar en espacios infantiles y que niñas y niños pudieran reflexionar también sobre estas formas de cómo las personas adultas se organizan en la comunidad. Entonces, vamos a ver un poco esto. Entonces aquí la participación como elemento clave para la mejora comunitaria. Entonces aquí tenemos los 2 primeros pasos, que es como conocernos entre quienes vivimos en la colonia, quienes vivimos en ese barrio, quienes vivimos, quiénes somos, porque parece ser que nos ha llevado mucho este sistema, este modelo económico, de que a veces nos vamos olvidando de hasta tener ese sentido de estar pendiente de qué está pasando, de quiénes están al lado, o sea, de qué está pasando con el vecino y la vecina. Entonces aquí no solamente es centrarnos en nuestras propias necesidades, sino también en qué está pasando en nuestros espacios. Entonces lo primero es como conocernos, y muchas veces cuando pensamos en este primer elemento de entender todos los órdenes de la vida, cuando pensamos en la participación, estamos considerando también este orden familiar y este orden de la comunidad. Porque también en este proceso de las conversaciones me fui dando cuenta que también cuando tenemos procesos, principalmente que lo que yo me he trabajado en los últimos años son estos procesos, la participación de las mujeres en política, cuando surgen este momento de las campañas y de estar como en todo este momento electoral, es muy común que las mismas familias se fracturan por los propios intereses. Entonces, algo que mucho se manifiesta en estos espacios, pues es este sentido de preocupación también que tienen las compañeras respecto que no debemos fracturar nuestras relaciones familiares como por un momento político o simplemente por tener una intención de voto distinta, y que tenemos que sí aprender a no fracturarnos como por eso. Y es ahí donde toma este valor de pensar en los órdenes de la vida, la organización desde la vida cotidiana, la familia y la comunidad. O sea, qué importante es esos vínculos familiares, y que si existen los conflictos, y bien que se ha comentado también que si existen conflictos, pero sí debemos hablarlos, dialogarlos y no permitir que eso nos fracture, porque eso tampoco nos ayuda después a realmente pensar en trabajar a favor de la comunidad, sino que ya nos vamos más por las cuestiones personales, individuales. Entonces, lo primero es como seguir como en este proceso de conocernos en ese espacio en donde estamos habitando, organizar estas reuniones vecinales, conversar sobre los problemas, algo que no debemos perder de vista, independientemente de que no estemos en periodos electorales o en momentos de este tipo, sino más bien no perder esa práctica que parece necesaria, importante para hacer propuestas y para pensar en qué podemos hacer para mejorar. Entonces, las mujeres, hombres, grupos y comunidades son agentes activos en el análisis, la planificación, la organización y el control de los procesos de cambio. Y eso es algo también muy valioso cuando pensamos en organizar estas reuniones, y pensar en qué problemas, pero también pensar en qué podemos hacer, en cómo podemos organizarnos, planificar, organizar y de alguna manera estar como coordinando ese proceso que se puede dar. Posteriormente tenemos como generar iniciativas pues, tendientes a la mejora y al progreso social, y en ese sentido, o a la mejora social, se plantea como necesario hacer como un diagnóstico participativo donde se determinen también el origen de los problemas que existen en la comunidad, o sea, hace cuánto tiempo que está esa necesidad, ese problema que no se ha atendido, pero también pensar en cuál es el origen, cómo surge, para posteriormente poder ordenar esos problemas de los más urgentes, los menos urgentes, qué se puede hacer para solucionarlo. O sea, ¿a quién se le tiene que pedir ayuda? ¿Con quién tenemos como que asociarnos? ¿Con quién tenemos que hacer como estos vínculos con el entorno, pensando en más allá de la comunidad, quiénes se pueden sumar? Entonces, desde la solidaridad, el libre desarrollo de las ideas, el conocimiento de la realidad, lo que es el mapeo comunitario, y lo que se requiere transformar, se identifica qué se requiere transformar, y estas relaciones
también en estas relaciones de igualdad entre las personas que puedan participar y que puedan involucrarse en este proceso. Como base vamos a considerar desde esta organización social que ya existe, esta organización comunitaria que prevalece o que se hace la propuesta de cómo se han hecho cosas antes en la comunidad, cómo era antes, cómo es ahora, considerar como esa base de la experiencia, porque es el nivel más básico y más cercano también desde el cual se pueden priorizar, se pueden ver estos problemas, estas necesidades, y de alguna manera entender como todos esos factores también que van permeando el hecho que estén ahí y que se puedan atender y que todavía prevalezcan, pero que también se puede hacer algo. Entonces es como esos otros pasos necesarios. Entonces se prioriza, y algo muy interesante en este proceso es que sí, cada quien cuando se hace el mapeo comunitario, de acuerdo a la zona en donde se vive, pues existe el interés o esta prioridad por decir, no, pues en mi colonia o en mi calle pasa esto, el poste se está cayendo, resulta que hay lugares muy oscuros en donde se queda gente a tomar hasta muy tarde. Pero cuando empieza este segundo momento o este paso o este momento 4, en donde hay que priorizar los problemas, en donde hay que determinar los factores, empiezan también como a entrar en ese sentido de solidaridad, de empatía, de diálogo y sobre todo de consenso, de pensar en qué es posible atender, pero también pensando ya más como comunidad, o sea, más allá de que yo quiera que mi calle se atienda primero o empecemos por allá. También existe este espacio en donde dices, bueno, ¿qué necesitamos pensando en este origen, en estos momentos? ¿Hace cuánto tiempo que está esa situación y que no se ha atendido? O sea, vamos a dirigirnos a las autoridades, a quién puede apoyarnos, con quién podemos hacer equipo para poder atender y darle atención y darle de alguna manera cambio a lo que está sucediendo. Y en estos dos primeros apartados, me parece interesante compartir los objetivos de la formación comunitaria como generadora de transformación social. Y eso dentro de los procesos educativos que se realizan como desde este espacio o desde lo que yo le llamo la no formalidad, porque estamos pensando en espacios sí, de educación, podríamos llamarle popular, podríamos llamarle también como educación comunitaria, y estamos pensando en una formación que es desde otras formalidades, no desde la formalidad de la escuela, que tiene su propia lógica y sus dimensiones, y en este caso estamos pensando en que es una formación, es una educación, pero desde esta otra formalidad que también existe en nuestros espacios comunitarios. Entonces, los procesos educativos están presentes, están vinculados a los procesos sociales, y lo que se intenta con eso pues, es crear estas relaciones saludables con la realidad, con la naturaleza, pensando que los problemas que se trabajan o que se vienen a dialogar o que se traen en cada uno de los espacios, pues es de todo tipo, ¿no? Desde la parte de los alumbrados hasta la parte de la cuestión de la basura, la cuestión de la seguridad, la cuestión también de las medicinas tradicional, de cómo, dónde vive la partera, dónde vive el médico tradicional, qué está pasando con los sistemas de salud, por qué no existe esta aceptación o esta relación realmente igualitaria o de alguna manera que esté presente ambos conocimientos en los espacios que son como los centros de salud. Es como más que nada esta interacción como armónica en este mismo espacio. Entonces, existe como de todo tipo. La formación se realiza dentro del mismo contexto social, en ningún momento se realiza o se hace fuera de, sino que la idea es que todo pueda estar ahí y se busquen los espacios también comunitarios para que se lleve a cabo, que muchas veces son como las casas o los espacios que las personas involucradas en el proceso deciden que ahí puede ser un buen espacio para reunión. Se potencializan las habilidades de convivencia comunitaria a través también de la animación sociocultural o la animación pensando también en lo socioeducativo, en donde se les anime y se les despierte, también se les motive a participar, a hacer equipo, a que ellas también pueden hacer, generar algunas transformaciones. Se despierta este nivel también de aspiraciones, de conciencia grupal en la población para alcanzar justamente este proceso de adaptación, pero pensando en mejorar los espacios que puedan ser mejores para vivir.
promover en las personas, en los individuos, una solidaridad frente a las necesidades de la comunidad para que se conviertan también en generadoras y generadores de cambio, que es lo que se pretende en estos procesos que se realizan como en esta formación comunitaria, siempre pensando en estas posibilidades de transformación y de participación activa. Después tenemos estos otros dos momentos que me parecen también claves en el desarrollo de este proceso de intervención o de transformación de la comunidad, que es el desarrollo que involucra la definición de prioridades, como ya les había comentado. Se definen cuáles son las cosas que se necesitan para poder realizar o afrontar o transformar esa realidad. Se hace como, se piensa, se platica, o sea, cuáles son esas necesidades, pero cuáles ya las tenemos o las vamos priorizando y qué se necesita, ¿no? Y después se determina también el tiempo que va a tardar realizar cada actividad y pensar también en quiénes son o quiénes van a ser las personas responsables o que directamente van a ser como las encargadas de ir también generando como todo ese proceso activo o ese proceso de transformación social positiva que se va a llevar a cabo en ese espacio. Sí se definen en ese sentido las metas comunes, piensa desde el trabajo conjunto, desde la colectividad, y en este proceso pues existe, siempre se favorece como esa toma de conciencia sobre la necesidad, sobre la importancia que tiene el poder realizar esta acción, y sobre todo que estén convencidas las personas que van a participar de que realmente eso es necesario, importante de realizar, ¿no? Entonces se toma el contacto entre quienes están ahí, la comunidad y la realidad que existe, entonces empiezan como a generar estos vínculos con otros grupos, con algunas organizaciones que pueden sumar al proceso y que nos permiten también crear organización y que nos permiten crear este momento de transformación. Y en estos últimos dos momentos estábamos ya como pensando ya en actuar, en generar estas iniciativas pues, tendientes a la mejora y al bienestar social, a generar estos cambios. Entonces el análisis, todo ello pasa por el análisis de la conciencia a través de estas normas también que se han interiorizado en la comunidad, pero también de cómo esto va cambiando, sobre todo pensando en que trabajamos o que el trabajo en este proceso muy particular se hizo con mujeres, pues obviamente vamos analizando también como en dónde ellas, cómo se ven en la comunidad, cuáles han sido los procesos también que han llevado y cómo también conforme el tiempo pasa y las experiencias también se van dando, cómo también la vida se va reconfigurando y también su sentido de ellas de estar en ese espacio, ¿no? Pero siempre teniendo como objetivo justamente el sentido de percibirse como actoras, como decisoras, como protagonistas de estos cambios. Es un proceso de reflexión usando como es la experiencia propia, de manera que se deja a un lado como estas aspiraciones más individuales y sobre todo dotarlas de un carácter solidario, ¿no? Despertar como ese carácter, ese momento, ¿no? Vamos a ver ahora, les quiero presentar derivado de estos momentos, para antes de continuar, les voy a compartir un video que es como lo que hicimos pensando como en todo en este proceso, que es lo que surge como parte de todo esta dinámica de los pasos o de esta charla que tuvimos previo, que surge un material. Quiero compartirles para que igual ya haya como un elemento que ahí ya me puedan ir también haciendo algunas anotaciones. Entonces, ahora lo estoy preparando. El día de hoy
hoy se realizó una jornada donde se invitaron a los grupos de señoras con los que trabajamos y al colectivo Asambleas Ciudadanas para llevar a cabo algunas de las actividades que las señoras quieren que se realicen en su comunidad. Hoy venimos por segunda ocasión. En la primera hicimos junto con las compañeras y compañeros de Comunis un pequeño ejercicio de diagnóstico participativo y donde también nosotros le pudimos compartir a señoras de la comunidad pues un poquito de nuestra experiencia como asambleas ciudadanas. A partir de ese diagnóstico pues se hicieron junto con ellas una serie de acciones para hacer el día de hoy, que fue pues pintar y construir una tapa en el pozo de la comunidad, rehabilitar la zona del dispensario, pues se restauró con un albañil, se impermeabilizó, se cambiaron pues las salidas de agua, se pintó por dentro, se limpió y pues también tuvimos la oportunidad de poder pues hacer un juego de piso con las niñas y niños y una banca de madera. Pues el hecho de hoy estar aquí, Asambleas Ciudadanas, el hecho de haber venido los estudiantes de la UPN de Peto, el hecho de que las señoras también estuvieran aquí y algunas otras personas que se sumaron también para este proceso ha sido como muy rico, muy positivo. Ha afianzado también esa confianza en las mujeres de que es posible hacer las cosas. La verdad es que ha sido una experiencia gratificante porque muchas vecinas salieron a la calle, vecinas que pues incluso tenían mucha pena de conversar la vez pasada que venimos, hoy se mostraron más activas, más proactivas, salieron un montón de niños también a colaborar de la comunidad. Ese es el gran poder, ¿no? El alcance, que cuando los niños están ahí, con ellos se puede incidir en muchísimas cosas. De que pues un diagnóstico parte precisamente de eso, de las necesidades que hay en el espacio donde tú vayas a intervenir, ¿no? Y experiencia leca, acbeteca era hatusmen, te checa dar que la comunidad de tabete chupe diagnóstico de bas necesidad de ambio. Bueno, pues tener y experiencia pues para le bas cabete se men en pe aida cabete y más como men hatusmen bora le much me hay grupo porque mag o membora limpio hole cheno pinta tabete necesario kahati kenta que le tek hole lo uchau sako hatus que yilo que matu helkine más limpia taku que parte necesario men tikuya yuchu aquí men hol chene cheno abetu limpia también tikutale men para lo baja bola de tarde ustone hatus kilik kapatak limpio kal kima ke ko uchi participar beyo tumento ne hat ustak ich limpio ke hok ok palale tikumano be limpio nami chupe en base mon la ane hatus e mashak visitante katake hatus uyiko le cantala que doctoro tu yiko limpio e le comunidad kahitino pero abet mucho hayagete lo abet sikbatikyo be bash yan abet betikete lo machasha etas kaha ho koni abet sikbatikyo be bash ko beti me mamak aktyo shne yo lo shani mo yo lo shani. Bueno, ese es lo que logramos hacer cuando pensamos en hacer esta sistematización que surge después. Hicimos todo este proceso de formación comunitaria y tuvimos como varias reuniones, como unas 3, 4, 3 como más planeadas, una como menos planeada, más informal. Y durante estos espacios pues, se fue platicando sobre estas situaciones, sobre la comunidad, sobre lo que es la participación comunitaria, sobre las situaciones que se viven en la comunidad y que era necesario para ellas también que se atendiera. Y sobre todo pensamos en algo en donde también ellas se involucraran directamente y pudieran estar generando también, sean las impulsoras
Después del proceso de la jornada de transformación colaborativa, que así fue como se quedó como el evento, la acción de esa tarde. También tengo ahí algunos conocidos en el sur del estado, esto se hace como en el sur del estado de Yucatán, y tengo ahí algunos conocidos también, que a veces escribo algunas cositas para la prensa, pero no siempre, a veces, y tengo unos amigos que cubren como la zona, entonces de repente fue así como buscar también los espacios para visibilizar las cosas positivas. Es muy común a veces que al pueblo maya se nos saque en la prensa como, es que con cosas como tristes, ¿no? Con cosas que tienen una carga también racista en los medios de comunicación. Y pocas veces tenemos como esos espacios donde se hablen de cosas positivas. Entonces me parece que es necesario también empezar desde ahí a hacer otra mirada, a hacer otra presencia. Y fue justamente que contacté también pensando como en este entorno externo, en donde ellas pues ya estaban como en la comunidad, ya se estaban organizando. Entonces yo como parte de este entorno externo, pues digo, no, pues hay que darle también visibilidad a esa acción. Me parece, es como pocas veces llegamos a eso y ya contacto a unos compañeros de prensa y él como a los 2 días sacan las notas en varios medios que circulan por el sur, en donde salían las señoras así como con las fotos en las acciones que fueron realizando, pintando lo de los juegos en el parque, haciendo como la tapa para el pozo que les preocupaba demasiado por los niños que juegan allá cerca. Y entonces cuando ya llega la prensa a ellas o cuando lo ven vendiéndose en la prensa que se vende en el pueblo, en el municipio, aquí estamos como una comunidad que más o menos está como en 30 minutos de la cabecera, es como que ves la mirada, ves también como esa alegría que les da el hecho, que muchas veces a quienes ves, que sale por el sur de repente, que cuestiones de violencia, ¿no? Que alguien golpearon, que alguna mujer atacaron, entonces como que noticias que no hablan de lo que realmente también es la comunidad, que puede ser estas acciones, que puede ser como toda esa fuerza y esa energía que está ahí para generar cambios o para hacer propuestas, y eso es de las cosas que también es de la lucha diaria que hay que cambiar, de lo que se publica y los titulados de cómo se publican las cosas en los medios. Hace falta mucho, hay una ideología también racista detrás de todo eso y es de las cosas necesarias como también de no dejar y de quienes estamos también como en estos 2 momentos, en estas 2 dimensiones, de estar acompañando un proceso interno, pero también de salir y poder ver esa otra parte, no perderlo de vista, porque también es clave para ir cambiando. De repente también cuando se me ha dado que publican algo con un título que no, que igual y decirle o lo bajas o lo cambias o algo, pero no puede quedarse así, ¿no? Porque no, esa es la idea. Y ya como para ir cerrando esta parte y pasar ya como a platicar un poco. En este proceso de la jornada de transformación, generé como unas reflexiones que fueron necesarias, que nos dieron como este camino para llegar a este momento, ¿no? Y en este proceso de recomendación me quedo con que el proceso, ¿no? Que comprende participar, compartir, asumir las decisiones que se toman en el grupo, de cuáles son los espacios, se consultó como con las autoridades, de repente algunas de ellas querían hacer o pintar pintar un juego de piso en tal espacio, en la cancha, pero a lo mejor no porque es donde se juega básquetbol, entonces ahí es como la decisión fue ¿qué hacemos? Y es como, bueno, no queremos causar ningún tipo de conflicto interno, ni como todo, ¿no? En la comunidad a veces va a participar en la acción un 60% y a lo mejor hay un 40% que no, y es muy respetable también, pero sí no queremos como crear ningún tipo de conflicto que se vaya a dar, entonces recurrimos como a las autoridades comunitarias, platicamos un poco de la acción, se les invitó también a alguna reunión, y ya cuando se tenían como los espacios, se platicó sobre estas son las opciones, pero queremos como quedarnos con las que se puedan, en el sentido que no queremos causar ningún tipo de conflicto interno en la comunidad, ¿no? Y se fueron decidiendo, entonces, asumir también esas decisiones que se toman en grupo, pero también hacer como este proceso justo también compartido de qué se ha decidido
decidido para tener una buena decisión y no nos ocasione como alguna situación también de fractura o que lleve también a algún tipo de enfrentamiento interno, ¿no? Llegar a ser también importante quién participa, cuándo, dónde, cómo. Entonces ahí fuimos sacando como las brigadas ese día de quiénes se van a hacer cargo de estar con la pintura de la tapa del pozo, quiénes iban a estar en el dispensario, quiénes iban a estar más desde los juegos de piso con los niños. Entonces, organizamos toda esa parte y determinar quiénes, dónde, o sea, los espacios, ¿no? Y armar como los grupos o los equipos que iban a colaborar en cada uno de esos espacios. Y sí tiene que ver con la educación, la toma de decisiones, el empoderamiento, pensándolo como en esta posibilidad de decidir hacer algo y generar todo este proceso para lograrlo. Y este proceso también de nosotras mismos o de los que participan, de las que participan para poder efectuar estos cambios, ¿no? Establecer las prioridades, las metas para poder adoptar decisiones apropiadas que permitan justamente poner en práctica estas acciones, porque definitivamente que pueden surgir como muchas cosas, como en estos espacios de decir es que queremos que se cambie todo el alumbrado público, queremos trabajar como hacer estos cambios, y a lo mejor son cambios que no están en nuestras posibilidades como organización civil, como personas que acompañamos procesos, más desde la parte de la formación comunitaria, desde la educación popular, desde este despertar de conciencias para generar estos cambios, y a lo mejor también ahí siempre no perder de vista y decirles, no confundir, no, hay cosas que le corresponden justamente atender a los ayuntamientos y que a lo mejor nuestra tarea ahí va a ser como ayudarlas a elaborar una solicitud, como generar también el sistema de tratamiento también de residuos, también de las cosas que salieron y que es necesario atender, pero ahí como que lo platicamos con el comisario, le dijimos, hicimos como una acción de levantamiento de ahí en el dispensario que sí había como mucha basura y les preocupaba a ellas, pero sí no tienen como ese elemento necesario que implica también otro proceso formativo centrado en eso. O sea, lo que hicimos ahí fue justamente decirle, mire, hicimos esto, clasificamos, organizamos, pero sí hace falta trabajar en esto y esto es algo también que hay que hacer y necesitamos hacerlo en conjunto y que también se tienen que comprometer como parte también de su labor como autoridades. Y cuestiones que a lo mejor sí están en nuestras manos en ciertos tiempos, porque me parece que el tiempo es fundamental también en estos procesos. Decir, bueno, ¿en qué tiempo queremos hacer o hacerlo práctico? ¿No? Que también ellas puedan ver de que, sí hicimos, cuando hicimos esto en la comunidad, dijimos, vamos a ver qué se puede hacer en los tiempos que hay y que no nos lleve irnos y regresar como en 2 meses, sino que en ese mismo tiempo que estuvimos haciendo un proceso, decir, vamos a terminar con hacer la acción y poder también reflexionar sobre qué pasó, qué logramos y qué pendientes tenemos. Esto es de las cuestiones que me parecen importantes. Y ya de estos 8 pasos de la transformación y la mejora en la comunidad, pues hacemos hincapié también en estos 4 momentos que empiezan con la organización comunitaria, que considera como este referente de la comunidad entre el paso 1 y el paso 2, una planificación social para hacer como la identificación de los problemas, la selección de los planes de acción, pensando en estas prioridades, pensamos como en este momento 3 y 4, introducir los cambios o hacer los cambios dentro de la comunidad, y tenemos el paso 5 y 6. Cuando decimos estrategias de conflicto, no es porque no se vayan a dar, sino simplemente que se pueden dar en el mismo sentido hasta de decidir, pero que necesitamos tener como maneras adecuadas de trabajarlo, de abordarlo, de enfrentarlo, y que de tal manera eso no haga o no ocasione que no se lleve a cabo la acción, sino que buscar la mejor manera de darle solución, de hablarlo, pensando en que la acción pues, se tiene que llevar a cabo. Y esto es a lo mejor hacer esta parte de la mediación, de entrar a hablar con las autoridades, de acercarnos también si en sus momentos se requiere a las autoridades municipales para conseguir pintura o a otras organizaciones que nos puedan donar ciertos materiales, insumos para poder llevar a cabo la tarea, ¿no? Y finalmente, en el paso 7-8, que es prácticamente también la parte de la retroalimentación, este proceso de desarrollo y de aprendizaje, o sea, qué aprendimos, qué logramos, o sea, qué queda pendiente, porque al final no es que se haya solucionado todo, sino que simplemente fue un primer inicio, un primer paso,
y que nos van a faltar cosas, o sea, nos vamos a quedar reflexionando sobre qué falta en los espacios, en lo que hicimos, en las otras necesidades que tenemos. Alguna a lo mejor se empezó y se requiere como darle una continuidad. Pues ahí es como ese momento de los aprendizajes, de los procesos de desarrollo y de los, como le decimos, ¿no? Como de los regalos que nos llevamos, pero también como de los pendientes, o sea, ¿qué nos quedamos? Eso me parece como que resumen en los 8 pasos en estos 4 momentos claves, ¿no? Pues ahora sí creo que me queda nada más la última, pero antes de esta última, igual y me parece que podemos abrir a algunas preguntas, comentarios o lo que se considere o surja. Sí, mira, me parece muy interesante esta parte, Berta, porque creo que ahorita estos elementos que tú nos has estado compartiendo en el tema de solidaridad, de empatía, ahorita que leía estos conceptos que es inteligencia colectiva. Muchos de los problemas cuando a veces vamos a los pueblos es como ellos piensan que sus saberes no son como relevantes, ¿no? Y hay que recalcarlos. Tú hace un momento decías, hay que hacer evidente, hay que visibilizarlos, pero también hay que visibilizar que estos lenguajes, estos aprendizajes, esos saberes que ellos tienen son muy importantes y en colectividad tienen un efecto máximo, ¿no? Y que en el momento que estás en campo es la parte que pienso que puede dificultarse. Apoya mucho que ustedes están manejando también el tema del idioma, ¿no? Ahorita que veíamos este proceso, tú en todas las diapositivas nos estás señalando los conceptos de los pasos en español, pero también en maya. Prácticamente es como, no solo es la traducción del maya, sino de la traducción al lenguaje de ellos, al lenguaje simple. Que estamos hablando de programación, de acciones, de tiempo, pero no es esa la palabra, es cuándo lo vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a preparar? Es como, dices, no, pues sí, que vamos a revisar qué funcionó y qué no funcionó. Y dices, pues es la evaluación. Pero este lenguaje para que la comunidad lo pueda apropiar, digo, me parece muy, muy interesante. Y ahorita me surge esa primer duda que sea como este comentario contigo. Aparte de meterte en este caso a la comunidad de Tumul, que es la que nos estás conversando hoy, ¿cómo es este proceso del ingreso y de adopción de la misma comunidad? Porque a veces planeamos que tales comunidades son prioritarias desde este momento en el que tú decías que estamos como externos, aunque tenemos esta relación con la comunidad, pero ¿cómo es ese primer encuentro con las comunidades para poder llegar a hacer esta intervención tan bonita y tan solidaria? Y en mi caso, yo llegué allá al sur, a Timul, llegué por un proyecto de participación política de mujeres. Entonces llegamos, les hablamos del proyecto y todo. Se empezaron a formar los grupos para ir como en un proceso formativo vinculado a fortalecer, a dar a conocer todo lo que son los derechos políticos de las mujeres. Pero en ese proceso pues, se fueron dando como diferentes situaciones en donde nos dimos cuenta que también la prioridad eran más allá de lo que solamente era la participación política. Como ya veníamos en ese proceso que yo estaba coordinando en ese momento, ese otro proyecto, de alguna manera ya me fui involucrando, conociendo también como estos espacios, la comunidad, como todo esto. Y de allá justo me doy cuenta que hay como estas otras necesidades y empezamos como a platicar de que o sea, era necesario establecer un módulo que vaya más allá de lo que sea las cuestiones de los derechos políticos electorales, o sea, realmente donde ellas hablen de las cosas que les están pasando en la comunidad. Entonces ya le dije, bueno, es que tenemos que hacer algo como más de participación ciudadana, en donde ellas puedan hablar sobre cómo están participando en su comunidad, cuáles son las situaciones que se están viviendo y cómo se están atendiendo. Le dijimos, no vamos a hablar más de este tipo, en donde ellas se involucren, sean
las protagonistas del proceso. Y fue así como entonces empiezo como a pensar en esta posibilidad y decido entonces invitar al colectivo Asamblea Ciudadanas. Asamblea Ciudadanas tiene como en Mérida la experiencia en trabajar como con vecinas, con vecinos, generando como procesos también de diagnóstico participativo. Siempre he creído, y dentro de mis procesos que me corresponden acompañar, que el hacer equipo y el compartir siempre es una fortaleza. O sea, hay que tener, sí, cierto, y eso lo he aprendido también en el camino. Me parece que hay que tener, establecer como mucha claridad en cuál va a ser ese sentido de la colaboración con estas otras organizaciones, con esos otros colectivos o esos otros agentes externos para que no, se den las cosas de manera genuina y de acuerdo a lo que se está pretendiendo. Pero sí creo que hacer equipo, generar como esta inteligencia colectiva, que es algo que justamente me parece, estoy convencida de eso, es necesario para generar algunos cambios y para generar impacto en algunos espacios. Es verdad de que solas y solos no podemos hacer mucho, o sea, podemos generar a lo mejor una idea, decir por acá, pero definitivamente hacer equipo y saber hacer equipo y establecer como con claridad cómo hacer esos equipos o esas colaboraciones siempre nos va a dar buenos resultados. Desde ahí ya conocí el trabajo, lo que venía haciendo asambleas ciudadanas y dije, bueno, creo que es el momento de invitar a asambleas ciudadanas a que nos acompañen en un proceso y que también con la experiencia que tienen seguramente van a potenciar más este sentido de animación también con las compañeras de Timul, porque ya venían haciendo cosas en la ciudad. De decir, bueno, seguramente y esto les va a encantar, porque cuando vean qué se ha hecho, cómo se ha hecho, ellas se van a motivar y van a decir también aquí lo podemos hacer. Fue como hacemos equipo con asambleas ciudadanas. Yo en ese momento estaba haciendo un proceso con Ecomunis, que es una organización civil, como parte de ese proyecto, pero definitivamente lo de la jornada de colaboración se sale totalmente de Ecomunis, se sale, o sea, sí como que se menciona, porque algunas de las personas que estuvieron generando como ese día o acompañando desde la tarde hasta la noche que terminó la jornada, mucha era gente del voluntariado de Comunis, gente que estaba allá y más la gente de voluntariado, que de repente también por los tiempos o era como una actividad totalmente colaborativa, o sea, no era nada de que tanto quienes fuimos a hacer traducción, interpretación, o sea, todo lo que se hizo, todo era esa actividad era una actividad totalmente colaborativa. Entonces, por eso mismo me parece que sí, así fue como la entrada por un proyecto, de ahí nos dimos cuenta que había otra situación, hago como todo este proceso de red, de tejer red para llevar a cabo la jornada de transformación. Y anteriormente yo había estado en el sur porque había estado dando unas clases en la pedagógica Peto, que está muy cerquita de allá. Y bueno, pues hay colegas, exalumnos, exalumnas y mucha gente con la que trabajé en su momento y que si haces redes y haces como todo este proceso de generar, siempre va a haber, eso es lo bonito, ¿no? De que siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguien que va a sumarse, alguien que te va a apoyar de una u otra manera, te vas a sentir acompañada. Y creo que eso es también lo que pasó en ese proceso, que yo al principio dije, a ver cómo lo hacemos, porque son tantos espacios, los juegos, esto, y no tenemos como cuántas personas hay en Timul más o menos, y dijimos, no, vamos a ver, y ya de ahí dije, bueno, vamos a hacer un contacto y hacer red con los estudiantes, con la unidad o la subsede ahí de Peto, y hubo muy buena respuesta. Entonces llegaron los estudiantes y así súper bien, y la verdad es que eso también fue muy positivo porque las compañeras de Timur pues, no se esperaban que llegara como tanta gente. Entonces, pues tanta gente llega a apoyarnos, ¿no? Entonces dices, no, pues eso es bonito, ¿no? Se siente bonito cuando ves que hay otra gente que se suma a una acción para mejorar tu comunidad, para mejorar tu pueblo, para hacer algo por el lugar donde tú vives. No, hombre, y esa parte todavía es mucho más motivante para las personas que ya están entrando en este proceso de transición, porque qué bueno que ahorita comentas esa parte, ¿verdad? Creo que es la más importante cuando damos continuidad. Si bien acabas de mencionar, tú ingresaste por otro tema,
pero te diste cuenta de esa realidad. Creo que partir a todos los que de alguna u otra manera tenemos alguna intervención en comunidades o hasta en ciudades, en colonias urbanas, es parte principal. Esa empatía que te provoca el conocer directamente cuál es la realidad, que puede ser muy diferente a la propia, pero que ahí ese grado de empatía sobre esos problemas te hace tener este esquema de gestión tan bonito, porque dices, oye, claro que son nuestros recursos, las relaciones que en nuestra vida hemos desarrollado, pero qué mejor si ahorita pueden verse de manera operativa en este tema de una acción concreta que tú sabes que va a generar no solo un cambio inmediato en la población, sino también a largo plazo, porque este cambio es ya agarrando y encarrilando a la comunidad, se van solitas. Te voy a comenzar a dar algunas intervenciones que tengo en Facebook para que vayamos abriendo un poco también ahorita los que tenemos en Zoom, si quieren hacer una intervención directa, que nos levanten la mano o algo así para darles un orden. Y bueno, tengo a Jessie Avendaño que dice, felicidades, saludos desde Zihuatanejo, Guerrero. Marta Caro, creo que Marta Caro está en la península, pero acá en Baja California. Julio César Carmona Aguilar, él pregunta, ¿realizan asambleas ciudadanas con las autoridades locales presentes? Antonio Ramos dice, gracias por compartir las estrategias comunitarias para un mejor vivir. Saludos desde la Sierra Sur de Suchitepec, en Oaxaca. Julio César, agradable que sigan empleando el idioma maya. Luisana Vega, ¿cómo es el proceso de seguimiento a estas comunidades? ¿Has desarrollado algún esquema de enlaces directamente de la comunidad? Bueno, creo que lo de Luisana quizá tenga que ver con este tema que ahorita decíamos, cómo vas dejando como estas semillitas de conexión. Como bien dices, pues tú estás como en el sur, pero bueno, ¿cómo vas continuando aquí? Entonces, bueno, si quieres ahorita lanzamos este primer bloque de intervención. Sí. Con las reuniones, ¿no?, que realizamos con las autoridades, las asambleas ciudadanas que podemos realizar con las autoridades. Y en el proceso a veces se les invita, pero se les invita o se intenta que estén, pero sí hemos tenido o tuvimos en ese proceso, incluso uno muy reciente, que pasan situaciones en donde aquí en Yucatán, de repente cuando ya están en el cargo y todo, a veces ya es como complicado o que tienen una agenda muy saturada o que no están en el municipio y están como en Mérida. Entonces es un poco de las cosas que en lo personal me ha llevado a reflexionar también mucho al respecto porque sí es importante, o sea, pues que en situaciones o en momentos o en espacios en donde se genere como este tipo de procesos en donde las mujeres, la comunidad está involucrada, pues es importantísimo que pudieran participar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos en algún momento, yo insistí mucho como que hay que hacer o presentar un documento, ¿no?, que se llama como el bando municipal, en donde están como generadas las condiciones para administrar el municipio y eso. Y se buscó, después del proceso que llevamos de la jornada, como justo también para darle seguimiento, buscamos la manera de tener las reuniones y no logramos concretar, o sea, porque no le fue posible. Entonces, usualmente si no pueden, a veces mandan a alguien, ¿no? Mandan a algún representante y se lleva a cabo como un poco el diálogo. Sin embargo, la gente siempre espera que su alcalde o que la persona que sea el representante del municipio pueda estar, ¿no? Y un poquito esa ha sido como la dinámica, que uno se acerca, intenta buscar el diálogo y que pudieran estar en los espacios, que se les invite y todo, pero sí de repente no siempre se concreta. No siempre se concreta y sí, después de esta jornada se buscó que se pudieran acercarse, pudieran platicar con la gente, porque de todo lo que hicimos en el proceso del diagnóstico participativo, pues quedaron como acciones que directamente decimos, bueno, esto sí se tiene que atender ya en colaboración con las autoridades municipales,
locales y dijimos, vamos a buscar el diálogo, vamos a acercarlos, vamos a acercar este diálogo para que se pueda hablar de esto que ya está y que tenemos ahorita como la información y la motivación para hacerlo, sobre todo de los grupos de las compañeras que viven allá. Y sí, creo que se logró en una comunidad y de repente con un grupo y de repente sí ya no se logró con el otro. Pero la intención siempre está y sí intentamos que se le pueda dar seguimiento y que las autoridades puedan estar también enteradas, informadas de lo que se hizo, de lo que está pasando, de lo que vamos a hacer, justamente porque intentamos sí no tener como estas facilidades en el sentido que no nos vayan a decir quién les dio permiso para esto o desde dónde tomaron esta decisión, sino que sí tener como decisiones consensuadas, informadas debidamente, y sí se les da también su espacio, se les reconoce su labor, y definitivamente nos gustaría que sí, que se dieran más de estos espacios de diálogo en los momentos cuando ya están ejerciendo el cargo, y creo que ha sido como de las cosas que a veces se complican un poquito más, y eso es de las cosas que siempre que me toca o me corresponde acompañar procesos de proyectos de impulso a participación política y cuestiones de ese tipo, siguen siendo como de los elementos que a veces están ahí, de que a mí misma, o sea, como parte de la que hace el proceso o encabeza el proceso, o sea, me toca que no me den una audiencia, por ejemplo, porque el alcalde no está en el municipio, ya está en la ciudad. Pues, a mí misma me ha tocado, entonces cuando nos toca hacer, oiga, queremos que el alcalde vaya a tal localidad, queremos presentarle algunas cuestiones que hemos trabajado con la gente, también se nos ha dado, no siempre sale como uno espera, pero es parte de un proceso que me parece necesario también de reflexionar y de no dejar de decir, porque creo que si no se dice, normalizamos que está bien que pase eso, pero si lo decimos, entonces que eso debe haber esa apertura para que se pueda dar esos diálogos. Respecto al seguimiento, después del proceso que hicimos allá, el que me correspondió, estuve como 2 años por la zona sur. Hicimos o intentamos que se generara como una colectiva con las compañeras y compañeros que estuvieron en esos procesos, sobre todo en el proyecto, y la idea era justamente darle como seguimiento a lo que se fue generando y seguir como en contacto con las personas, con las mujeres, con las personas de la comunidad, y eso ya tiene como alrededor también de 2 años, que surge la idea también de generar este proceso con quienes cerramos ese momento también o esa experiencia, y de alguna manera pues, nos tocó como regresar, a mí me tocó regresar hasta enero pasado, y me tocó ir antes como cuando la pandemia, después vino lo de la pandemia y eso también como que nos separó un poco, y ya hace poco, como en enero pasado, tuve la oportunidad de ir también y ver algunas cuestiones, como que la tapa del pozo sigue, que les pregunto qué ha pasado, y es siempre bonito, ¿no? Que te dicen como qué ha pasado y todo. Y sí, a mí sí, yo estoy un poco, no estoy tan cerca del sur ahora, pero en las oportunidades que tenga o algo, pues siempre tengo como esa intención, y como parte antes, como parte de la colectiva, antes estaba yo más como de cerca, ahora estoy como en este proceso con la colectiva Lémbalo, que es más como también dentro de los procesos de educación y cultura, y también, pero estamos como en otros momentos, pero eso no quiere decir que no, en cualquier momento que tenga oportunidad, siempre regresaré al sur y a saludar a las mujeres de él. Y además eso ya ahorita forma parte de ti. Esta emoción que le pones y lo vemos en el brillo de tus ojos, es que ya eres parte de esa comunidad ahí sembrada. Fíjate que tengo ahorita una pregunta muy interesante de una amiga del Instituto de la Mujer de Oaxaca, se llama Caro Gómez. Ella dice, felicidades, me llama mucho la atención el tema que menciona sobre violencia de género y discriminación. ¿Este tema también lo han trabajado directamente en estas reuniones participativas o cómo ha sido este respaldo? Caro trabaja mucho el tema en comunidades en Oaxaca y también se ha topado con muchísimos problemas en el tema de
bueno, es que Oaxaca y muchos de los estados que son muy grandes, las leyes van cambiando de municipio en municipio, entonces vas caminando 100 metros y ya entras a otro municipio y ya hay otro tema de gobierno, pero el tema este de violencia ha sido como muy generalizado. Y yo pienso que ahorita que tú mencionabas este tema de la violencia en prensa, de la violencia, de estos conceptos que a veces no son como los idóneos o los ideales, yo ahorita le voy a agregar esta pregunta que te hace Caro de cómo se han trabajado ese tema ustedes, porque pues también son mujeres hablando con mujeres, ¿no? Es también el tema de cómo ha sido quizá este proceso de la traducción. Aquí, por ejemplo, en Nayarit hay mucho problema en el Ministerio Público o en la atención a denuncias por violencia en comunidades Nayari, en comunidades wixárika, porque no hay un traductor o no siempre hay traductores que puedan estar haciendo esta interpretación de cuál es el problema. Entonces, acá también ustedes se enfrentan a esa contrariedad cuando llegas a este proceso de hacer comunidad en estos sitios. Sí, principalmente se dan también mucho cuando ellas van y de las cosas de los problemas que salieron, por ejemplo, cuando haces todo este mapeo, sale así de verdad de todo y sale desde la experiencia que ellas viven en su cotidianidad. Por ejemplo, algo que ellas manifestaban como en el sentido de la discriminación es el derecho a la tierra, por ejemplo, ¿no? Que se sigue dando, en donde en la región y mucho en Yucatán se sigue dando como por tutela. Entonces tú eres ejidataria hasta que si eres casada, si eres casada o tu papá te llegara a heredar o a poner como beneficiaria, entonces el día de mañana que tu papá ya no esté, entonces ya tú automáticamente quedarías como ejidataria o tu esposo, que es en los casos donde se da. Y pasaba que ellas decían que muchas de ellas pues eran viudas y de repente, o sus suegras, y comentaban justo que cuando se dirigían a las autoridades a verificar este derecho, que ellas sabían de que ya, o sea, ya era como de ellas, se enteraban de que ya era de otra persona ese derecho agrario, ¿no? Que se había vendido, que de alguna manera se había hecho algo en donde a ellas no les habían respetado. Por ejemplo, eso, que ellas sabían que ya les correspondía su derecho y simplemente se habían hecho ahí otros acuerdos y se había pasado el derecho agrario a nombre de otra persona, nombre, y ellas entonces se quedaban como, ¿qué había pasado? ¿No? Cuando muchas de ellas han estado como en un proceso donde dices, voy a ser ejidataria si en algún momento sí me toca hacerlo y si no, pues ya, pero es como de las cosas que se dan todavía por este proceso de discriminación, por el hecho de ser mujer, por el hecho de pensar que no pueden trabajar la tierra y que les violentan ese derecho, ¿no? El derecho a tener su tierra, a poderla trabajar, a verlas como con sus derechos ejidales, de ser ejidatarias y de poder tomar decisiones en la asamblea. Entonces son de las cosas fuertes que cuando ellas lo compartían, sí, necesarias, dices, o sea, es necesario también de que más allá de que los hombres se vayan poniendo de acuerdo a ver, quedó un derecho agrario porque alguien falleció, o sea, sino que hay que generar ahí también procesos para que eso no siga pasando, porque está violentando nuevamente el derecho de las mujeres, y ya de antemano por el hecho de tutela es la manera de acceder o de poder ser ejidataria, y encima, después de saber, bueno, ya soy viuda, ya voy a ser ejidataria, y siempre no, o sea, dices, ya, o sea, son de las cuestiones que sí son muy violentas, son muy fuertes, y que sí son necesarias de erradicar de los espacios comunitarios. Eso es de las cosas que se fueron dando, de las situaciones o las que se van presentando y que violentan, porque ¿por qué lo vendieron, no? Por unas cuestiones, ¿por qué lo vendió tal comisario? ¿O por qué lo venden los comisarios ejidales? ¿O por qué lo negocian de esa manera? Por cuestiones de dinero, porque alguien puede pagar por esa cédula agraria, porque ella es mujer y como lo heredó, bueno, pues ahorita me representa más el recurso económico. Cuestiones de ese tipo, ¿no? Que se dan. Y también con las cuestiones de la lengua, que muchas veces también ellas decían, a veces queremos ir como a los espacios a poner nuestras denuncias o hacer como algún tipo de alzar la voz o de llevar como el mensaje o de decir esto está pasando, la queja o algo, y de repente si decían, a ver, nos da un poco de inseguridad porque pensamos que no nos van a entender y atender porque solamente hablamos lengua maya. Entonces todavía es necesario también que en los espacios, sobre todo en las instituciones,
exista y se garantice como esta posibilidad de poder atender a las personas que llegan, pensando en los espacios donde ellas pueden ir a hacer alguna denuncia, que se puedan ser atendidas en sus idiomas. Y algo que se hizo mucho en el taller es que siempre se cuidó en todos, desde todo lo que es el proyecto hasta este muy particular que fue el de participación ciudadana, que existiera siempre una intérprete que pudiera hacer, aunque los talleristas que iban no hablan maya, o sea, siempre intentamos con la intérprete hacer como los cortes en su momento claves para que eso se pueda ir como dialogando, y sobre todo algo que a mí me gusta mucho y me gustó mucho de ese trabajo fue como siempre que les das a ellas, o ustedes qué piensan, a ver ustedes qué está pasando aquí, o sea, siempre es como el momento de que se surge el diálogo y empieza como la conversación de todo lo que ocurre en la comunidad y de lo que están pasando ellas. Y sí, eso también fue como muy necesario porque es importante hacerles ver que no se avergüencen por hablar su lengua y que más bien las instituciones deben de comprometerse a atenderlas en el idioma, en la lengua que ellas hablan, y no ellas sentirse mal porque no me van a atender, sino que más bien ahí quienes están fallando son los del otro lado, o sea, no son ellas por no hablar español. Y son cuestiones que sí era así como de las cosas que siempre había que estar como asegurando en todo momento, o sea, que estuviera ahí alguien que hacía la interpretación, que estuviéramos cuidando mucho, que realmente se vaya dando ese proceso de diálogo, más allá de cumplir con un estatuto, o sea, que se genere el diálogo y que se pueda dar ese entendimiento, porque eso es lo que se pretende y eso sería lo ideal, ¿no? Lo necesario también para avanzar como sociedad y tener una sociedad como mucho más sana. Y sí, eso fue como clave, y sí de repente ellas, de aparte de que las salidas, ¿no? Otra de las violencias es como las salidas, voy a salir al pueblo y ya que vas, además de que son recursos económicos que tienes que tener porque vas a pagar un pasaje, un transporte, también viene ese otro, ¿no? ¿A qué vas? ¿A dónde vas? Entonces, lograr el permiso para que puedas ir, porque todavía existe como, para quienes tienen a sus compañeros allá, pues todavía están como en este proceso de que tienes que tener como ese permiso de a dónde vas, si puedes ir, si no puedes ir. Y por otro lado, la cuestión económica también, que muchas de ellas no tienen los recursos económicos como para moverse fácilmente, es decir, voy a denunciar que me pasó esto, o sea, con mi título agrario, o voy a ir a tal instancia, o sea, no hay. Pues también ahí es otra de las violencias, pensando como esta violencia de género, en donde mucho de lo que hacen las mujeres en la comunidad hacen muchísimo trabajo, pero es trabajo no pagado, o sea, es trabajo más como, o que lleva mucho más tiempo. Muchas de ellas hacen urdido de hamacas o hacen bordados, pero lleva su tiempo en poder terminar una hamaca o terminar un bordado para vender y generar algún recurso que te pueda servir a ti como para moverte, y que si se te presenta una situación, pues puedas actuar de acuerdo a la situación, a dónde ir, a dónde acudir. Y lo que hicimos allá es justamente eso, intentar bajar la información de los espacios, de a dónde acudir si pasa esto, o sea, cómo hacerle como en este apoyo para que se pueda dar también ese proceso de ir y denunciar, hacer comunidad, hacer red, para apoyarnos entre mujeres. Sí, la verdad que no queda de otra, y eso que ahorita comentabas, el tema ahorita que mencionabas, el de la lengua, el del idioma, es cierto. Creo que los principales problemas que ahorita enfrentamos en la pérdida de estos pueblos originarios es ese avergonzarse de su lengua, que se está perdiendo también ahora al momento de replicarlo. Pero esto ahorita que mencionas de que no, la culpa no es de ellos, sino de la institución que no te está dotando de ese entender, híjole, lo voy a guardar, y vas a ver que vamos a meterle más por ese lado, porque se nos había pasado así. Yo, oye, no es que tenga yo que aprender español, sino que ellos tienen que dotarme de un traductor o aprender el idioma, ¿no? Ahorita César Cantú dice, la lengua va a servir para empoderarse, para empoderar a las mujeres. Claro, si la promovemos, también puede mejorar la salud materna. Bueno, en ese tema, no sé, César, ¿quieres hacer una? Deja ver si se fue. Ah, es que César se salió ya. Ah, ok, yo creo que lo dejó como tema final, se salió ya de aquí de Zoom.
Entonces, bueno, la salud materna, creo que no sé si se enfocaba a ese tema explícitamente. Acá también en Facebook dice José Luis, en la parte del proceso, él está hablando sobre este tema ahorita que mencionaba sobre los procesos en los nuevos cabildos. Es parte de un proceso y que logren nuevos cabildos que estén presentes las autoridades locales como parte importante para la vida de las comunidades. Es como hablando sobre esta parte que tú comentabas, ¿no? Obviamente se le avisa a la autoridad local que ustedes están ahí interviniendo, que están participando, claro que se le invita, pero esto que tú decías que no muchas veces asisten o que las distancias o que les envían a alguien. Y él también está al alcance del comentario que hablaba sobre el tema de la tenencia de la tierra, pues era como, dice, ver ese tipo de situaciones en la Procuraduría Agraria, ¿no? Y sí, bueno, creo que aunque estos procesos educativos y de comunidad que están trabajando mucho este equipo de Berta y todas sus relaciones, claro que después vas haciendo como esta vinculación mucho más grande para atender estos otros problemas, ¿no? Y otra duda que surgía por acá por Facebook era de cómo es ahora, o sea, tú en este presente, ¿cómo ves la situación en general, por ejemplo, en tu área de trabajo que es Yucatán, en este tema de trabajo comunitario? Ahora, aquí en Yucatán, sí necesitamos, o sea, sí necesita tener como más fuerza, ¿no? Porque desafortunadamente todo lo que nos viene llegando es mucho más desde esta lógica de pensándolo más desde las cuestiones individuales, como mucho en pensar en las necesidades personales. Y sí, está como, es también respetable el hecho que se piense como en un desarrollo individual, pero que no debemos perder de vista que cuando hablamos también de participación comunitaria o de procesos desde la comunidad, también estamos pensando en estos dos momentos, o sea, que también está el desarrollo individual, pero también está la parte grupal, en donde se convierte también como en esta herramienta también de mejora, de bienestar, y de bienestar no solamente individual, sino también en bienestar como colectivo. Pero se pierde de vista eso y se piensa que se centra más como en pensar en el desarrollo individual y pensando que lo grupal no nos trae como beneficios personales, cuando en realidad no es así, o sea, sí nos trae. Pensar en lo grupal también considera este eje y considera principalmente también el desarrollo individual y ese otro beneficio que es para la colectividad. Entonces, eso es como de las cuestiones que se pierden de vista y que afecta un poco como el que se pueda mirar o se puedan impulsar los procesos desde esta otra dimensión, que se pierde un poco, pero me parece que hasta cuando hablamos de diversidad tenemos esta parte social y tenemos esta parte individual y no debemos perder de vista. O sea, sí es cierto que cuando pensamos hay elementos que son como sociales comunes, pero también ahí están esos otros elementos de la diversidad que nos hacen también ser como diferentes, pero que nos hacen hacer ese engranaje comunitario dentro de lo diverso. Y también ahí es que de las cuestiones que no debemos perder de vista y debemos fortalecer desde las universidades, desde los pueblos comunitarios, desde el trabajo que se hace con niños y con niñas, desde los niveles elementales, para que poco a poco esto vaya también tomando fuerza. Y sí, aquí todavía es como, hay algunos espacios y todo, pero todavía nos falta también como fortalecer mucho más. Eso dentro de aquí de la península como tal, ¿no? Igual y podemos considerar lo que pasa desde otras experiencias, pero definitivamente aquí sí es como de las cosas que todavía nos falta como impulsar un poquito más. Sí, caray, definitivamente tenemos mucho trabajo que hacer en todo México. Ahora sí que todos tenemos nuestras regiones con diferentes circunstancias, pero creo que a partir de estos pasos, de estos 8 pasos que hoy nos acaba de compartir Berta en este trabajo colectivo, permite mucho poderlo replicar en diferentes comunidades. El lenguaje que se maneja en estos 8 pasos que se mencionan es muy ligero, es muy fácil para que se pueda no solo apropiar,
sino que el trabajo más difícil, que es la continuidad con las comunidades, ellos sientan que ya pueden caminar solos y que no tengan una dependencia hacia el exterior. Que creo que en muchas comunidades pasa, que no sé si pasa también ahí con ustedes, Berta, el que hay sitios que a veces suelen ser como los que parece que todo el tiempo están tomando como tema de tesis, y entonces te llegan grupos tesistas de tales universidades y grupos y niveles, y llega un momento que las comunidades dicen, es que vino sabe quién y nos dijo esto, y después ya no volvió. Y después vino fulanos que venían de no sé dónde con otro trabajo de tesis, vinieron y ya no se volvió a venir. Entonces, acá nos ha pasado en esta parte del occidente que hay muchas comunidades que se sienten como muy manipuladas, como muy como, no sé si pueda decir el tema, hasta como engañadas, con muchos trabajos de diferentes áreas, como que todos te traen como si fueran los mesías de ciertas circunstancias, y que llega el momento y la comunidad dice, bueno, es que dijeron que volvían con tal resultado y ya no supimos de ellos nunca, ¿no? Y también de eso se va desgastando esta comunidad. Siente la comunidad que dice, bueno, ¿de qué se trata, no? Y no sé si pasa en toda la República, pero en algunas comunidades acá del occidente, que es donde nos toca a nosotros tener un poco de interacción, dicen, no, pues es que sí vinieron, que sí los de antropología, que sí los sociólogos, que sí los biólogos, que sí los no sé qué, conocen en 1000 cantidades y carreras. Dice, pero pues dijeron que venían con un resultado y no, aquí seguimos esperando por ellos, ¿no? Entonces, no sé cómo sucede eso por allá con ustedes. Sí, también se da en varias regiones, o sea, hay lugares donde es como ya como muy común que lleguen como estudiantes a hacer como procesos y todo, y creo que lo que tenemos que hacer también desde la universidad, como docente también universitaria, me parece que es también pensar en cómo sumar o cómo comprometernos a generar procesos también en las comunidades, más allá de solamente llegar y sacar nuestros productos como para titularnos o como para hacer la tesis o el proyecto o lo que corresponda. O sea, tenemos que ver de qué manera también hacemos un poquito más recíproco, más en colaboración en sus trabajos, de tal manera que se quede como algo, o sea, qué vamos a dejar, qué se va a quedar, y que eso vaya generando como ese seguimiento, y que si en algún momento no desvincularnos, también perder ese miedo a no querernos comprometer o a no querernos vincular con, qué es lo que pasa usualmente con mucha gente que llega, o desde esta formación también que la universidad te da, en donde muchas veces te hacen pensar que cuando ya tienes el título, pues ya estás del otro lado, eres así un buenísimo en lo que estudiaste y ya no vas a necesitar de la gente con la que trabajas. Eso hay que romper como toda esa ideología que sigue siendo también muy individualista, que la universidad va forjando, construyendo muchas veces, y pensar que es necesario y que nos necesitamos todas y todos. Entonces, en algún momento, así pensar, bueno, ¿yo a qué me comprometo? ¿Qué voy a dejar? O sea, ¿cómo podemos hacer algo en colaboración? Que se quede algo, y que de alguna forma siempre tener también como por lo que decía también, creo que la señora al final en el video, que me parece muy importante, como las herramientas para informar, o sea, cuál es el objetivo, o sea, qué pretendo hacer, pero con esa claridad también de decirlo, porque pasa muchas veces que hay gente que llega y que no dice las cosas, o sea, que saca información y la saca como también sin esa honestidad de decir, bueno, ¿para qué la quiero? Y la gente es muy bondadosa, la gente, por ejemplo, de Yucatán, así como en muchas partes del país, es que a veces tú llegas y la gente de las comunidades te trata muy bien y te abre las puertas y te da información y te cuenta sus cuentos, su memoria, las cuestiones de memoria oral y todo eso. Y no hay como muchas veces de ese otro lado, no hay esa claridad. Y pasa no solamente para personas en la comunidad, también nos pasa a los profesionistas o la gente que estudiamos
una licenciatura, o sea, ¿cuántas veces no nos mandan a otra gente para que nos dé entrevista? Entonces, son cuestiones que uno tiene que estar reflexionando y desde la universidad como docentes necesitamos también ir ahí fortaleciendo esta idea de que no va por ahí la parte de la formación o de pensarte en hacerte licenciada, licenciado en estas prácticas, porque únicamente nos lleva a reproducir una práctica que es totalmente extractivista y basada también en un racismo ideológico, porque sí me lleva a titularme, pero no me lleva realmente a reconocer ese aporte, a querer yo comprometerme o establecer un vínculo también con las personas de esas comunidades o de esos lugares. Es necesario, ¿no?, ir erradicando ese tipo de prácticas, porque solamente nos lleva también a generar más desigualdad, a generar desconfianza, porque luego viene también ese momento en donde la gente, pues como en todos lados, ¿no? Si la gente se da cuenta y empiezan también a platicar, dicen, pues a los otros que vayan llegando, pues ya no vamos a hacer así, tenemos que establecer algunas reglas. Me parece que está muy bien cuando logran también hablar de eso, organizarse y establecer como ciertos acuerdos para la gente que viene de fuera y a qué viene y todo, me parece estupendo. Me acuerdo que el año pasado estuve en una concentración también de formación en Sarayaku y recuerdo mucho cómo había una tesista extranjera haciendo una tesis de doctorado ahí, trabajo de campo y todo, pero me pareció también muy interesante cómo llegas como llegó y como tenía ya un referente que era como su maestra de Quichua y cómo la asamblea estaba al tanto. Entonces todo el mundo ya la identificaba, o sea, como muy bien qué está haciendo y qué está registrando. Entonces eso me parece, y también cuáles son los acuerdos que se establecieron previo a la entrada de esa persona a la comunidad, o sea, de qué manera va a retribuir o va a contribuir, no sé, al desarrollo comunitario su trabajo. Y eso me parece que está bien. En otros lados, también en Oaxaca estuve en un proceso en donde había también otro estudiante de Estados Unidos hacía una tesis y creo que durante el tiempo que estuvo también ofreció como cursos, estuvo a cargo de los cursos de inglés casi durante 1 año o 2 años en la localidad, en lo que hacía. Entonces, si dices, ahí le llamaban como tequio intelectual, me parece muy positivo, porque sí es cierto que hay claridad de qué se va a llevar, o sea, qué está haciendo para titularse, pero también cómo está contribuyendo a la formación, a la generación también de otros procesos, de otras personas en la comunidad, y en este caso en la formación de los jóvenes de la región. Y eso me parece también que es como algo justo, ¿no? Es algo justo, algo recíproco, algo donde yo me llevo, pero también estoy de alguna manera contribuyendo. Y sí, son prácticas todavía muy, muy vigentes, muy de hoy, pero que tenemos que empezar a cuestionarlos un poco y a intentar, ahora sí, revertir para no seguirlos perpetuando, porque no nos lleva a pensar en convivir en igualdad de condiciones o en convivir pensando en que tenemos esas mismas oportunidades, sino que lo estamos haciendo desde estas ideologías que perpetúan el racismo, la desigualdad y justamente el extractivismo. No, y qué bueno, que si tratamos de hacer que esta brecha sea más angosta, pues estamos hasta haciendo al revés, ¿no? Le estamos abriendo más, la estamos haciendo hasta más ancha, ¿no? Fíjate que aquí hay un comentario de Achira Marín, dice, ¿cómo cuidan su seguridad en las comunidades donde hay violencia? Yo creo que la seguridad del equipo. Berta, ¿tienes cerrado el micrófono? Ya. Sí. Sí, del equipo intentamos siempre presentarnos con las autoridades porque somos como agentes o equipo que si llegamos como de fuera a hacer algún proceso, acompañar un proceso, siempre intentamos como presentarnos con las autoridades, con líderes comunitarios, explicar muy bien a qué vamos, porque usualmente suelen como confundir, creo que en todas las partes de México, de repente cuando llegas, que de repente que si vienes del gobierno, que si es un programa del gobierno, que si vas a hacer esto, y ya como que existe mucho, porque a cada rato están mandando gente a hacer encuestas o a hacer cuestiones vinculadas con programas de gobierno, y hay que tener también como mucho cuidado y siempre en todo momento hacer énfasis en que no tiene nada que ver con el gobierno, de que es un proyecto más de organización civil, y explicar en todo momento como el origen, ¿no? Si algo
creo que he tenido como mucho en mi proceso, es también como hacer como hasta 2 veces el repaso de quién está aquí, la organización civil está a cargo del ejercicio de tal recurso, están acompañando tal proceso, nosotros somos el equipo de Yucatán y nos encargamos de esto y esto y esto, y hacemos mancuerna para eso, o sea, siempre como en varias reuniones, como siempre tener como mucha claridad de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y vale la pena que la gente, o sea, informarles de cómo se está llevando a cabo el proceso, para que no existan duda o desconfianza, y eso te permite también sentirte segura en el momento que llegas a los espacios comunitarios, porque sabes que has estado comunicando en sus tiempos y a las personas, tanto a las que participan como a las autoridades, el proceso que estás acompañando, y que si es de organización civil, hacer como énfasis en eso, porque sí, hay de repente, cuando nos tocan trabajar como estos proyectos vinculados a participación política, siempre van a haber estas fricciones entre pero las autoridades como tal, independientemente de su posicionamiento político, de su línea, o sea, su compromiso es apoyar los procesos que lleguen en la comunidad, de tal manera que las personas que vayan pues puedan estar bien. Y no nos ha tocado como un proceso aquí de conflicto como muy fuerte, más que los que usualmente se dan, ¿no? Como por la región, pero de las estrategias que hemos empleado para tener esa tranquilidad al menos, siempre ha sido como cuidar mucho eso, estar en comunicación constante con comisarios, con líderes comunitarios, siempre decir a qué vamos, deslindarnos totalmente porque no es un programa de gobierno, y sí de hacer como mucho énfasis, porque luego la gente a veces asiste y otra de las cosas que buscamos es que la gente asista porque realmente tiene la convicción, o al menos tiene el ánimo, tiene la motivación de estar, de aprender y de empezar como a comprender algunas cosas. No sientan que van a ir porque les vas a dar una despensa, porque les vas a dar una tarjeta, porque les vas a sumar un programa, porque, o sea, no, hay que hablar de cosas que necesitamos cambiar en la comunidad por el hecho de que es nuestro espacio de vida, y no lo vamos a hacer porque me van a dar algo a cambio, y algo que en 2 días ya no existe. O sea, vamos a pensar en procesos que nos van a llevar a tener una mejor vida, una armonía, como a pensarnos como en eso y no solamente en algo totalmente efímero. Entonces, también eso lo dejamos como muy claro, porque también eso te pone en riesgo, porque siempre va a haber que si tú estás dando cosas y no le diste a todos, y que porque a ellos sí, porque también te pone en riesgo, y son de las cosas que hay como este sistema a veces un poco ya muy aceptado, muy de este tipo de procesos, de este tipo de prácticas, y eso sí, como sí, desvincularnos totalmente para poder generar este tipo de procesos. Quien esté, que esté porque quiere estar, y si a alguien no le parece, fue a la primera reunión y dice, la verdad es que no dan nada, solo vienen aquí a querer a revolver a la gente, o a querer decir, ya no voy a regresar, digo, adelante. O sea, que estén las personas, sean 15, sean 14, que quieran estar, pero porque quieren estar, no porque se sientan obligadas o condicionadas a estar en esos espacios. Y eso sí es como de las cosas que hacemos en los primeros días en reuniones, como decirlo así como muy claro. Ok, perfecto. Y pues bueno, Berta, ya en este punto, pues ir cerrando, ¿cuál es como tu conclusión? Aquí sigue habiendo saludos, pero no hay como otra pregunta, así muy directa. Entonces, como para ir encaminando al cierre y a las conclusiones finales. Sí. Me parece que de las conclusiones finales puedo decir y compartir que la participación comunitaria, o pensar como en esta participación ciudadana, es crucial desde el punto de vista individual, pero también es necesario pensar en la comunidad, como lo he mencionado, y en estos otros elementos del entorno, o aspectos externos, como son las instituciones, como son las organizaciones, como son las colectivas, como vimos en el video, ¿no? Que estuvimos involucradas tanto gente de organización civil, personas que fuimos voluntarias, porque no somos parte de la organización y que sumamos nuestro tiempo a esa jornada y nuestro conocimiento en todo lo que fue la parte de la organización, de la animación sobre todo.
Y pensar también en las instituciones, como pueden ser las universidades, acercarlas también a este tipo de procesos, que los jóvenes vean la importancia que tiene también trabajar con la comunidad y cómo generar procesos también desde las propias necesidades, desde este panorama también comunitario que se presentan. Y que es necesario también recurrir a la animación comunitaria, a la animación que se va dando que muchas veces en algunos espacios se ve hasta como un momento formativo, la animación comunitaria o la animación sociocultural. Como estrategia educativa es importante porque justo busca esto, el despertar la conciencia, analizar, incentivar a la acción, pero desde la parte de despertar la conciencia de qué necesitamos hacer, por qué, pensando también en quienes vivimos en esos espacios. Y sobre todo también aumentar el sentimiento de pertenencia que genera también una mayor identificación con la propia comunidad. En los últimos procesos que acompañé, una de las herramientas pensando en estos mecanismos de difusión de la información, de lo que se hace, fueron hacer una serie de microvideos en donde se capta desde arriba la comunidad y sale y empiezan a hablar las compañeras, como damos sus testimonios de participación política. Y hace poco que fui y estuvimos platicando de los videos, me decían que, ay, mi hija o mi hijo lo vio, y cuando vio su comunidad así desde tomado por el dron, o sea, que dijo, no puedo creer que ese es mi pueblo y está en las redes sociales. Y justo eso, a mí eso es lo que me alegra mucho el corazón, la verdad, me dices, qué bueno que despertó esa inquietud. O sea, esa que yo tengo así como, qué bonito, qué orgullo, pero escucharlo, o sea, a veces uno se imagina y dice, no, estaría bien, quizás pueda pasar, no lo sé, vamos a intentarlo. Pero ya cuando vas y te dicen que sí, que pasó eso, que comentaron, que dijeron eso, como que se cumplió el cometido y qué bueno, porque justo buscamos ese aumentar el sentimiento de pertenencia, que puedes hacer algo por el lugar en donde vives, por mejorarlo y que te lleva a identificarte más con eso. Es necesario también trabajar, como ya lo he mencionado, con las instituciones, no desvincularnos de ellas, sobre todo pensando en estas cuestiones de lengua, de erradicar estos procesos, estas prácticas que son discriminatorias, también no perderlas de vista, independientemente de que nos digan a veces que no, que ahora no se puede, que hoy no te puedo atender, o sea, insistir porque sí nos necesitamos y no podemos dejarlas a un lado, y sí necesitamos más bien como ese trabajo en red para generar esos cambios. Entonces sí trabajar o articuladamente, o sea, sí regresar, sí no dejarlo, justamente para poder atender y que esos servicios puedan responder también a las necesidades y a las expectativas de las comunidades, porque si no les hacemos llegar lo que hacemos y los resultados o lo que las personas de esos lugares o de esas regiones consideran necesario de atender, pues simplemente muchas veces quienes están en esas instituciones hacen lo que consideran desde su mirada que es lo que tienen que hacer y ya. Y muchas veces no responde a lo que se necesita. Entonces, por eso mismo no debemos perder de vista y generar estos mecanismos, ¿no?, de información que tengan como objetivo obtener mayor participación, informarles a las personas por qué lo vamos a hacer, qué se hizo, o sea, cuál es la importancia. Y eso va a permitir también que más gente se involucre, que más gente trabaje y que se involucre a trabajar en pro del bien de la comunidad y que vayan generando estos mecanismos también de transformación desde la inteligencia colectiva, desde sumar esfuerzos y sumar también estos procesos, estos conocimientos y todas las habilidades que podamos sumar a estos procesos. Eso sería mi conclusión de la charla. Muchísimas gracias por las preguntas, los comentarios y bueno, ahí seguimos. Ahorita estamos desde la colectiva Lémbalo, vamos a empezar a trabajar un proceso que se les llama, estamos como en un proceso de comunidades de aprendizaje, se llama comunidades de aprendizaje y vamos a estar como más en procesos como más integrales, comunidad, escuela y todo. Y ya le estaremos compartiendo en algún momento con mucho gusto, porque hay un eje que es justamente como muy vinculado también a esto
que tenemos que tener en cuenta ahora en estos tiempos y que nunca debimos de haber perdido quienes de repente se desvirtuaron, ¿no? De estar como siempre en esta relación equilibrada de la gratitud con lo que la naturaleza nos da y todo lo que podemos hacer es gracias a que estamos aquí y que tenemos como todas esas posibilidades también de estarlo y de estarlo también cuidando y en ese sentido de reciprocidad constante. Y ya les estaremos compartiendo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Berta, porque vamos también a estar ahí contigo dando seguimiento a todos estos caminares que tú y tu colectiva van a tener. Nos encanta también ser parte de eso y aparte de agregar a tus conclusiones, yo nada más quisiera reafirmar para las personas que tenemos en Zoom, para las que tenemos en Facebook, que estos mensajes que en toda esta charla Berta nos ha dado, el tema de la realidad social, el partir desde esa realidad nos va a permitir poder hacer otro tipo de interacciones. El tema de solidaridad, de la educación, de la empatía, en el momento en el que estamos uniéndonos a poder hacer estas intervenciones que claro que nos van a hacer también a estos entes individuales que ahora somos esos agentes de intervención, también va a generar un cambio para nosotros y claro que genera un cambio para nuestras vidas. Agregar otras perspectivas, que es este tema de la pedagogía que bien implementa Berta en todas estas interacciones, el cómo hacer que ese arraigo, que esa identidad, que ese tejido social quede muy bien comprendido y asimilado es a través de esas técnicas pedagógicas que también ella implementa, esta perspectiva que ahorita nos compartía sobre el dron. Tú dices, bueno, es que tú ahí cambias tu visión de las cosas, ¿no? Este niño que cambió ya él ya no va a volver a tener otro, o sea, él ya modificó su visión que tiene sobre su propio pueblo porque eso ya le dio una amplitud. Y es precisamente desde esa perspectiva donde todos también debemos ir cambiando y agrandando nuestra visión, que no queda solo ahí, sino él como su pueblo, pero también se queda más grande en su región y va creciendo a otras comunidades y él ya se ve relacionado e incorporado en otros aspectos y en otros espacios, en otras realidades y cómo nuestra realidad actual también tiene que ver con las realidades de las otras personas y cuando llegamos a tener esta colectividad no solo de pensamiento, sino generar esto que yo también quiero repetir que Berta en varias ocasiones dijo, esta inteligencia colectiva, que somos un bloque, que si bien divide y vencerás, en este caso nosotros necesitamos unirnos para vencer. Y para vencer todas estas barreras que en toda esta conversación Berta nos ha dicho, esas barreras de violencia, de segregación, de discriminación, de mil cantidades de cosas que hacen que perturbemos nuestro espacio. Esto es lo que también hay que partir de ahí y claro que vamos a estar junto con Berta dándole ahí seguimiento de todo este espacio. Tienes invitación así abierta a conocer nuestro territorio, esta parte del Pacífico mexicano, que nos encantaría que también pudieras conocer varias cosas que se hacen acá con las comunidades wixárika y algunas nayari de esta zona y que bueno, son otros ecosistemas, son otros territorios, pero muchas problemáticas son similares. Entonces, creo que eso también nos hace estar unidos, ser empáticos el uno con el otro y en las regiones, pues que seguimos siendo el mismo país, ¿no? Y pues bueno, darle el agradecimiento enorme a Berta por participar de estas conversaciones. Le vamos a hacer llegar ahí un reconocimiento virtual, pero en breve trataremos de que podamos tenerla por acá cuando ya pueda haber condiciones y ya hacerle ahorita que veía tu textil, el textil que estás usando, dije, ay no, qué belleza. Para después enviarle unos textiles de este lado para que tengas ahí tu catálogo de textiles en la República. Gracias, muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto, en lo que podamos así articular algo aunque a distancia, con mucho gusto. Ahí vamos a estar al pendiente y pues bueno, vamos a cerrar ya esta transmisión en vivo, agradecerles a todos, a todas y bueno, hoy tenemos el cierre de este webinar de junio, pero ya en estos días vamos a lanzarles cuáles van a ser las temáticas que tenemos para julio. Para este webinar del mes de julio vamos a hablar sobre las mares y las costas, que también tienen como mucho que ver, muchas problemáticas en estas franjas costeras que tenemos en México y que bueno, pues vamos a meternos ahora a temas más acuáticos, pero vamos a
estar trabajando mucho. Y muchísimas gracias, Berta, por participar. Nos da mucho gusto tenerte acá y pues ahí estamos. Un abrazo sostenido hasta Mérida. Hasta luego, gracias.